Si te gusta este contenido no olvides darle like y suscribirte. Capítulo 21. El segundo día del campamento de entrenamiento, Akashi Asuka sintió de repente que la presión aumentaba. Si bien el día anterior, lo que consideraban una rutina normal, le había parecido un juego, permitiéndole duplicar sin esfuerzo la carga de trabajo de sus compañeros, la situación hoy era muy distinta. A pesar de que la intensidad había subido considerablemente, apenas lograba superar a los demás en un 50%. Al final de la jornada, sus compañeros yacían exhaustos en el suelo, pero Asuka ya no podía simplemente estirar o hacer ejercicios de enfriamiento como si nada. Se quedó de pie, jadeando con dificultad por un largo rato antes de poder recuperarse lentamente. ¡Demonios! ¿Este monstruo no tiene límites? Se lamentaban los otros, tirados en el suelo, mientras observaban a Asuka aún de pie. Sus corazones se llenaron de una rabia impotente. Maldita sea, estos idiotas ya están dándolo todo en el segundo día, pensaba Asuka. Con las manos en la cintura, lanzó una mirada de reojo al grupo agotado y maldijo en silencio. Durante el intenso campamento de verano, Asuka ya había notado que, además del entrenamiento de fuerza, le costaba mucho más doblar la carga de trabajo en otras áreas de acondicionamiento físico para alcanzar el codiciado estatus de superdotado. Para su sorpresa, sus compañeros no paraban de subir el nivel. Los superdotados no tienen destino. ¿Acaso no lo saben? Se preguntó Asuka. Shimokawa Mitsuto también se sentía un poco desconcertado, pero pensó que la competencia entre sus jugadores era, a fin de cuentas, algo bueno, así que no le dio muchas vueltas al asunto. El partido de práctica estaba programado para el atardecer, justo después de un día de entrenamiento agotador, cuando todos estaban al borde del colapso. Aunque esto hacía el juego aún más duro, forzaba a cada uno a concentrarse al máximo, lo que terminaba por mejorar su técnica. ¡Bang! Bajo las luces del gimnasio, Asuka saltó alto y remató el balón como un cañón. Su potente golpe rompió la defensa de 3 jugadores y el punto cayó a su favor. ¡Wow! El equipo rojo, en el que jugaba Asuka, estalló en vítores. Al otro lado de la red, Jujiro Kasama y Ryuei Sanashita se secaron el sudor de la frente y miraron a Asuka. ¡Demonios! ¿Este tipo no se cansa nunca? Llevaban todo el día entrenando, y sus piernas aún se sentían débiles, especialmente después del acondicionamiento de la tarde. Olvídate de rematar, incluso saltar les resultaba difícil. Pero Asuka no solo podía seguir saltando, sino que mantenía una técnica perfecta a pesar del cansancio. Este tipo, se está volviendo cada vez más un monstruo. Fuera de la cancha, Shimokawa Mitsuto tomaba notas sobre los datos del entrenamiento, igualmente asombrado por Asuka. Antes del campamento de verano, Shimokawa pensaba que Asuka solo había mejorado su habilidad ofensiva. Pero ahora, con todos los datos frente a él, se daba cuenta de que el progreso de Asuka no era solo en el ataque, sino una mejora integral. ¿Cómo lo está haciendo? Shimokawa estaba pasmado. ¿El voleibol es realmente tan brutal? Justo cuando Shimokawa reflexionaba, una voz surgió de la nada detrás de él. Se giró y vio a Sayetano, una de las supervisoras del campamento, de pie, observando en silencio. Aunque ella supervisaba el campamento, no solía estar presente en cada sesión de entrenamiento. Primero, porque no era su especialidad. Segundo, aunque Asuka y Omae Masato, los dos alumnos problema, habían aprobado sus exámenes finales, ella tenía a otros estudiantes en su clase que no lo habían hecho. Así que durante el día, debía supervisar las clases de apoyo. Sí, muchas personas que no entienden de voleibol suelen pensar eso, dijo Saye. Como el voleibol es un deporte sin contacto con el suelo, puede dar la impresión de que uno simplemente flota. Por eso muchos piensan que es un deporte ligero y sencillo. Pero la verdad es que el voleibol es bastante violento. Como hay una red que separa a los equipos, no hay contacto físico. Sin embargo, es precisamente por esta razón que la violencia del voleibol se exhibe en toda su fuerza. En las ligas profesionales, los remates y saques superan con frecuencia los 120 km por hora. Para una persona común que se enfrenta a una de estas pelotas, es como recibir un cañonazo. Y hasta para los profesionales, una reacción incorrecta ante una de estas pelotas de alta velocidad a menudo provoca lesiones óseas o incluso la pérdida de la conciencia en el acto. Tal vez porque estaba cerca de una mujer, el instinto de Shimokawa de alardear un poco se activó, y le explicó un montón de cosas. Sus palabras hicieron que Saye cambiara su forma de ver el deporte. Sayetano era profesora de lengua y tutora del grupo 3. Ya estaba bastante ocupada, por lo que solo era parte de un club cultural de forma nominal.
Como ya se había mencionado, la secundaria Sengoku era una escuela promedio en cuanto a clubes. El club del que ella formaba parte de nombre casi nunca participaba en competiciones regulares o nacionales. Así que sabía poco sobre voleibol y nunca había presenciado un entrenamiento de un club con ambiciones de competir a nivel nacional. Aunque no entendía mucho, tenía que admitir que, en comparación con su club cultural, el equipo de voleibol parecía pertenecer a una dimensión completamente distinta. Dejando de lado la seriedad con la que se tomaban las prácticas, los miembros de su club al menos no tenían que mejorar sus notas solo para poder participar en los entrenamientos. De hecho, en ese momento, 2 miembros de su club estaban recibiendo clases de apoyo. Pensando en los resultados académicos, Saye miró instintivamente a Asuka en la cancha y preguntó con curiosidad. Shimokawa-sensei, ¿cómo le ha ido a Asuka últimamente? ¿Asuka? Shimokawa se sorprendió un poco, preguntándose por qué Saye preguntaba eso de repente. Pero como el rendimiento de Asuka había sido impecable, no tuvo problema en responder. Asuka ha cambiado mucho. No solo en su entrenamiento diario, sino que su habilidad en general está mejorando a un ritmo impresionante. Que el club de voleibol llegara a la cuarta ronda fue básicamente todo gracias al esfuerzo de Asuka. De repente, Shimokawa se interrumpió a mitad de la frase. No lo había notado antes, pero al unir los puntos, se dio cuenta de que eso no era una simple mejora. Era como si se tratara de una persona completamente diferente. Tano-sensei, ¿Asuka también ha cambiado en clase? No realmente, respondió Saye con calma. Al escuchar esto, Shimokawa se sintió temporalmente aliviado, pensando que se había imaginado cosas. Pero un segundo después, Saye continuó. Lo único es que su nota del examen mejoró un poco esta vez. Shimokawa no le prestó mucha atención. Bueno, es normal que las notas mejoren. Después de todo, todos en el club de voleibol mejoraron mucho esta vez por el campamento. Antes de que Shimokawa terminara, Saye dijo inexpresivamente. Asuka obtuvo el segundo puesto de la promoción esta vez. Revisé las cámaras de la sala de examen y no había señales de que hubiera hecho trampa. Shimokawa. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Capítulo 22. Cuando el partido de entrenamiento terminó, Shimokawa Mitsuto apartó a Kashi Asuka en un rincón y bajó la voz. Asuka, ¿todo está bien en casa últimamente? ¿Eh? Asuka estaba desconcertado, con signos de interrogación por toda la cabeza. Debería estar bien. No me he dado cuenta de nada raro, respondió, inseguro. La pregunta repentina de Shimokawa lo había descolocado. ¿Podría haber algo mal en casa? Pero no había escuchado de ningún problema con sus padres. ¿Sería por su molesta hermana mayor? Al ver la expresión de Asuka, Shimokawa Mitsuto intercambió una rápida mirada con Tanosaye y no dijo más. Simplemente asintió para que Asuka se fuera primero, y luego se dio la vuelta para llamar a los padres de Asuka. Después de una cuidadosa conversación, finalmente confirmaron que los recientes cambios de Asuka probablemente tenían poco que ver con su familia. Si no es la familia, entonces será algo romántico, sugirió Shimokawa de repente. Tano lo pensó con cuidado, pero sacudió la cabeza. En su país, las relaciones en la secundaria eran algo bastante común. Por lo que sabía, aunque Asuka era popular, seguía soltero. Tano le había prestado bastante atención, aunque más por preocupación que por admiración. Después de todo, el título de delincuente podría sonar genial para un chico de 14 o 15 años, pero como profesora, la actitud de chico malo de Asuka le parecía mucho más problemática que la de alguien como Omae Masato, que era simplemente un tonto. Omae Masato. Oye, un poco de respeto. Asuka no podía ni imaginar que su repentino crecimiento, causado por su reencarnación, estaba llevando a Shimokawa y Tano a hacer tantas conjeturas. En ese momento, ya había terminado de entrenar y estaba jugando videojuegos con sus amigos, todos apiñados para conseguir uno de los pocos mandos, en el verdadero arte de los videojuegos. Los días en el campamento de entrenamiento pasaron uno tras otro. Las estadísticas de Asuka crecían a una velocidad visible. Especialmente en las habilidades básicas, debido a la intensidad y el horario del campamento, Asuka apenas había conseguido puntos de superdotado durante esos días. Sin embargo, aquellas habilidades básicas que aún no habían alcanzado el nivel mínimo mejoraron casi tan rápido como si hubiera usado los puntos, gracias al entrenamiento de alta intensidad. Después de este campamento, Asuka empezó a sospechar que tal vez esta era la forma correcta de usar los puntos de superdotado.
Primero, potenciar las habilidades más débiles con entrenamiento de alta intensidad. Luego, cuando el entrenamiento normal ya no fuera efectivo, usar los puntos acumulados para superar los límites del talento. Cuando el campamento de 2 semanas finalmente terminó, las estadísticas de Asuka habían cambiado drásticamente. Host. Akashi Asuka. Fuerza. 76, 1, fuerza central 75, 4, fuerza del brazo 76, 8, velocidad. 72, 7, velocidad explosiva 73, velocidad de reacción 72, 4, resistencia. 74, 2, aguante 74, capacidad cardiopulmonar 74, 4, salto. 74, 3, salto vertical 76, 6, tiempo de suspensión 72 habilidades básicas. 66, 8, saque 65, 2, recepción 64, 6, colocación 58, remate 76, bloqueo 72, 2, defensa 65 habilidades avanzadas. Aún no hay. El campamento le había dado a Asuka otro avance por encima de los 75. La fuerza central. Para los jugadores de voleibol, la fuerza del core es extremadamente importante. Para Asuka, superar el 75 significaba que sus remates acababan de subir de nivel una vez más. Además, todas sus habilidades básicas estaban ahora mayormente por encima del promedio, excepto la colocación, pero eso no era un gran problema. Como principal atacante del equipo, Asuka rara vez tenía que colocar el balón. Incluso cuando rotaba a la zona trasera, la atención se centraba en la recepción y la defensa, que se agrupaban en las habilidades de recepción y defensa. Eso explicaba por qué su habilidad de colocación había mejorado tan lentamente. Después del campamento, todos los miembros del club de voleibol regresaron felices a casa. A Oma y Masato y los demás les encantaban las actividades del club, pero como estudiantes de secundaria, les gustaban aún más las vacaciones. En teoría, dedicar las 6 semanas completas de vacaciones de verano a un entrenamiento intenso podría subir el nivel de todo el equipo en varios peldaños. Pero la teoría era solo teoría. Incluso los jugadores profesionales tenían temporadas de descanso. Pedirle a un grupo de chicos de 15 y 16 años que sacrificaran sus últimas vacaciones de verano para ir a un campamento era poco realista. No solo en Sengoku, sino probablemente en ninguna otra parte del país. A menos que fueran estudiantes de último año, entonces tal vez. Incluso Asuka, cuyo cuerpo albergaba el alma de un adulto, no podía pasar toda la valiosa vacación entrenando. A lo sumo, usaría unas 2/3 partes de su tiempo. De vuelta en casa, Asuka se encontró con alguien nuevo. «Hey, Asuka, bienvenido a casa». «Ya volví». Miró a la chica que estaba recostada en el sofá con unos pantalones anchos, el pelo desordenado, en una postura perezosa. Era Akashi Kana, la hermana mayor de Asuka. Estudiaba en el 2º año de preparatoria. Por lo general, no vivía en casa. La distancia entre su escuela y el hogar era larga, y con sus padres ocupados, ir y venir cada día era una pérdida de tiempo. Así que alquilaba un lugar cerca de la escuela. Esto era común en su país. Por sus recuerdos, Asuka supuso que él y Kana tenían una relación de hermanos muy normal. Se llevaban bien después de estar separados por un tiempo, pero si pasaban más de 3 días juntos, definitivamente se pelearían. Después de saludar a Kana, Asuka dejó su mochila y se dirigió a la ducha. El entrenamiento lo había dejado apestando a sudor. «Asuka, terminaste de ducharte. ¿Qué quieres para cenar?» «Ya casi. Salgo en un segundo». Wash. Antes de que pudiera terminar, la puerta del baño se abrió de golpe. Justo cuando Asuka terminaba de ponerse los pantalones y estaba a punto de ponerse la camisa, se quedó helado. Kana también se quedó paralizada en el umbral. La sorpresa de Asuka no fue porque ella hubiera entrado tan audazmente, eso era algo típico de su hermana. La sorpresa de Kana fue por los músculos de Asuka. Asuka ya tenía una buena complexión. Pero su reciente y científico entrenamiento había transformado su cuerpo día tras día. Ahora que la fuerza de su brazo y de su core superaban los 75, sus hombros y abdominales estaban claramente definidos, con una energía muy masculina. Hubo un breve silencio. Entonces, Kana se acercó, sin rastro de incomodidad, y empezó a pellizcar y sentir sus músculos. En su rostro apareció una sonrisa astuta y pícara. TSK, solo unos meses y mi hermanito ya tiene un cuerpo así de bueno. Me has dejado impresionada, hermanita. Parece que tus futuras novias tienen suerte. Asuka. ... Cuerpo original, ¿a esto le llamas una relación de hermanos normal? Capítulo 23.
Después de la extraña conducta de Akashi Kana, Akashi Asuka finalmente experimentó de primera mano lo que significa la frase: no hay diferencia de género entre hermanos de verdad. Esa noche, los padres de Akashi Asuka, quizás sabiendo que toda la familia estaría reunida, sorprendentemente no tuvieron que trabajar horas extras, algo que rara vez ocurría. Mi orgulloso hijo. Ven a ver lo que te ha comprado papá. Justo cuando Akashi Asuka y Akashi Kana se estaban preparando para cenar, una voz bastante llamativa sonó desde la entrada. Al escucharla, Asuka se paralizó un momento, luego suspiró para sus adentros. ¿Qué clase de tontería ridícula era esa? Caminó hasta la entrada y vio a un hombre de mediana edad, sonriendo de oreja a oreja, con una sandía en las manos mientras se cambiaba los zapatos. ¿Eh? ¿Una sandía? Papá, ¿hay alguna celebración especial hoy en casa? Kana también se acercó, y al ver la sandía en las manos de su padre, Akashi Isanobu, su cara se iluminó de alegría. Debido a la geografía y el entorno de la nación insular, la producción de frutas era muy limitada, y la mayoría tenían que ser importadas, lo que las hacía muy caras. Las sandías, en particular, casi se consideraban un lujo. El verano ya había avanzado bastante desde que Asuka se reencarnó, pero no había probado ni una sola vez una sandía. Ja 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 ja. Isanobu soltó una carcajada, claramente de buen humor, a punto de decir algo, cuando la puerta principal se abrió de nuevo. Una mujer con ropa profesional de oficina entró, cargando otra sandía. Era la esposa de Isanobu, Akashi Kyoko, la madre de Asuka y Kana. Asuka, ven rápido, mira lo que te ha comprado mamá. Kyoko se detuvo a mitad de la frase cuando vio la sandía en la mano de Isanobu. Sus ojos se encontraron y el ambiente se volvió tenso y silencioso al instante. Asuka, has estado trabajando duro en el club últimamente. Come más carne para reponer energías. Asuka, esta sandía es de papá, come más. En la mesa de la cena, Kyoko y Isanobu no dejaban de poner comida y fruta en el plato de Asuka, sonriendo sin parar, mientras Kana se sentaba en silencio a un lado, como si no existiera. Aunque eran 4 miembros en la familia, bien podría haber sido invisible. Finalmente, Kana no pudo aguantar más. Papá, yo también quiero un poco de sandía, dijo, mirando a Isanobu, tratando de sonar tierna. Oh. Si quieres, sírvete tú misma. ¿Ya no eres una niña, o quieres que te dé yo de comer? Respondió Isanobu sin girar la cabeza. Kana. No le hagas caso. ¿Con esos resultados tan malos se atreve a comer? ¿No puede aprender de Asuka y mejorar sus notas? ¿Quizá volver siendo la segunda de la promoción? Dijo Kyoko, poniendo los ojos en blanco. Ya, déjala en paz, dijo Isanobu, palmeando la mano de Kyoko tranquilizadoramente. Tal vez no está dotada para los estudios. He oído de sus profesores que a Kana le va bien en las actividades de su club. No participó en una competición hace poco y obtuvo un buen puesto. Al oír esto, los ojos de Kana se llenaron de lágrimas. Papá realmente me quiere, pensó. Justo cuando Kana debatía si darle a su padre un abrazo, Kyoko lanzó una mirada fulminante a Isanobu. ¿Estás bromeando? Su club ni siquiera llegó a los 8 mejores. Pero Asuka, como jugador principal del equipo de voleibol de la escuela, ya empató el récord histórico del club la última vez y está a punto de llevar al equipo a un campeonato nacional. El tono de Isanobu decayó de inmediato. Miró a su hija, que estaba a punto de llorar, y suspiró, sin saber qué decir. Kana sintió como si le hubiera caído un rayo encima. En ese momento, empezó a dudar de la realidad. ¿Cómo era posible que solo 2 meses lejos de casa hicieran que su familia se sintiera tan extraña? En especial su hermano. En su recuerdo, ese hermano menor solo era guapo y no tenía otras cualidades. Pero ahora, segundo de la promoción, llevando al club a desafiar a la nación, ¿había perdido la memoria? Mientras tanto, Akashi Asuka, rodeado de nuevo por Isanobu y Kyoko, se sentía un poco indefenso. Al ver sus expresiones, supo que debían haberse enterado de sus resultados escolares, probablemente durante el campamento, porque de lo contrario, ¿por qué actuarían así solo ahora? Para ser honesto, Asuka pensaba que debería sentirse feliz, pero en cambio, se sentía un poco incómodo. Después de todo, aunque los logros eran suyos, Isanobu y Kyoko en realidad estaban elogiando al Asuka original, dejándolo a él en medio, sin saber si debía aceptar los elogios o apartarse. Por suerte, la cena terminó rápidamente. A la mañana siguiente. Como de costumbre, Asuka se levantó temprano para su entrenamiento matutino. Justo después de terminar su calentamiento, una notificación del sistema sonó en su mente, levantándole el ánimo al instante. Ding.
Felicidades, Host. Por entrenar en secreto, correr largas distancias durante las valiosas vacaciones de verano, has superado el volumen de entrenamiento de tus compañeros por el doble y has completado una competencia interna menor. Resistencia valor de superación más 0,1. Ha vuelto, ha vuelto. Esto se siente bien. En efecto, las vacaciones son el mejor momento para el esfuerzo. Incluso esos compañeros que entrenaban en secreto no se esforzarían tanto durante el verano. Abre la pantalla, abre la pantalla. Achú. En su sueño, Nishimori Tomohiko estornudó de repente, se frotó la nariz con sueño antes de volver a quedarse dormido. A falta de un mes para que terminaran las vacaciones de verano, el plan de entrenamiento de Asuka seguía siendo el mismo. Fortalecer sus puntos fuertes mientras, al mismo tiempo, abordaba sus debilidades. Con sus trampas, podía hacer ambas cosas fácilmente. Además, Asuka planeaba empezar a aprender habilidades avanzadas, centrándose principalmente en técnicas de remate y saque avanzadas. Como el entrenamiento avanzado requería partidos reales, Asuka ya estaba preparado para eso. Después de terminar el entrenamiento básico por la mañana, Asuka se relajó leyendo un rato por la tarde. Al anochecer, tomó un balón de voleibol y se dirigió al gimnasio más cercano. Una vez allí, Asuka se sentó en la zona de descanso, con el balón en la mano. El voleibol no era especialmente popular, al menos en comparación con el béisbol en esa nación, así que, aunque el gimnasio tenía bastante gente, era común que faltaran jugadores para armar partidos. Apenas unos minutos después, Asuka oyó a alguien gritar desde una cancha de voleibol. «Oye, tú. ¿Quieres jugar voleibol?» Asuka levantó la vista y sonrió. «Claro». Capítulo 24. 3 contra 3, no hay problema, amigo. Ninguno. Respondió Akashi Asuka. En un centro deportivo casual como ese, los juegos improvisados eran informales. Mientras cada lado tuviera al menos 2 jugadores, el partido podía continuar. Pero con solo 2 o 3 jugadores por lado, las habilidades individuales tenían que ser muy completas. Los compañeros de equipo de Asuka eran un hombre de mediana edad y un universitario con el pelo teñido. Ninguno era profesional, solo aficionados. El partido empezó. Asuka sacó con un golpe por encima del hombro, enviando el balón por encima de la red. Los 3 oponentes organizaron rápidamente su primer ataque. ¡Bang! El balón pasó por un bloqueo individual y se dirigió directo al suelo. En el momento crítico, Asuka se movió rápidamente de lado y cavó el balón. El voleibol rebotó alto en el aire, un poco desviado, pero aún dentro de la cancha. Lo siento, se me fue un poco, se disculpó Asuka. No te preocupes, buen balón. Dijo el universitario teñido, animándolo. Eso no era pura amabilidad. En estos juegos casuales, la habilidad de los miembros del equipo solía variar mucho. A veces tenían que reclutar gente que apenas jugaba al voleibol solo para completar el equipo. Como Asuka parecía joven, el universitario se había preocupado un poco al principio, pero ahora se sentía aliviado de ver que Asuka de verdad sabía jugar. Vamos. Amigo, eres nuevo aquí, así que tienes el honor de nuestro primer punto, dijo el universitario, colocando un balón alto frente a Asuka. Los 3 oponentes rápidamente levantaron 2 bloqueadores. Esta era una limitación común en el voleibol de canchas casuales. Todo el mundo era un equipo temporal sin verdadera química ni jugadas preparadas, así que nadie intentaba ataques rápidos. El juego ponía a prueba más la habilidad personal que el trabajo en equipo. Oigan. Son demasiado severos. Es su primer juego, ¿no pueden ser un poco más amables? Se quejó el universitario, mirando la dura defensa. Jaja, darlo todo en la cancha es el mayor respeto que le puedes mostrar a tu oponente. Dijeron los 2 bloqueadores, ambos de más de 1,80 metros, sonriendo ampliamente. El universitario se quedó sin palabras. Estaba a punto de responder cuando Asuka de repente saltó alto. En solo un instante, los ojos de los 2 bloqueadores pasaron de estar a la altura de los ojos de Asuka a mirarlo con asombro. Incluso en su salto más alto, apenas alcanzaban la barbilla de Asuka. Al mismo tiempo, la voz tranquila de Asuka resonó. Tienen razón, señores. Darlo todo en la cancha es el mayor respeto que le puedes mostrar a tu oponente. ¡Bang! El balón se disparó sobre su bloqueo y se estrelló en el suelo detrás de ellos, donde la defensa ni siquiera había reaccionado. La cancha se quedó en silencio. Todos se quedaron helados. Los 2 bloqueadores se miraron el uno al otro, atónitos. Después de unos segundos, el universitario teñido por fin gritó. ¡Wow! ¿Qué fue eso? Ese salto fue una locura.
La altura es de casi 340 centímetros. Amigo, ¿a qué te dedicas? No, no, mi alcance más alto es de apenas 337 centímetros. Actualmente soy el atacante principal del equipo de voleibol de mi escuela, dijo Asuka con modestia. Todos en la cancha se quedaron sin palabras. Los de secundaria de hoy en día son realmente aterradores. ¿Un alcance de 337 centímetros? Para decirlo de forma sencilla, este chico tiene el potencial para ser un profesional. Entre los otros 5 en la cancha, todos mayores que Asuka, ninguno podía alcanzar más de 330 centímetros, y muy pocos llegaban siquiera a 320 centímetros. Había dos razones principales. Primero, ninguno de ellos era jugador profesional, y la capacidad física a menudo alcanza su punto máximo en la preparatoria en lugar de la universidad, al contrario de lo que dice la teoría. El mejor momento atlético de la mayoría de la gente es en realidad mucho antes. Segundo, el talento. La capacidad de salto y la velocidad son dos de las características que más dependen del talento, algo que Asuka sabía de primera mano. Antes de que su habilidad de salto alcanzara a los 75 puntos, su alcance máximo era de solo 331 centímetros. Pero en el momento en que pasó de 74,9 a 75, su alcance se disparó 5 centímetros en un solo salto. Ese fue un cambio sutil pero fundamental. Sin esta mejora del sistema, Asuka habría tenido que esperar a un mayor desarrollo físico para saltar más alto, pero para entonces ya se habría quedado atrás de los demás. Un paso lento significa quedarse aún más atrás. Esa es la diferencia entre la mayoría de los atletas profesionales y los aficionados comunes. El grupo se quedó momentáneamente sin palabras ante la modestia de Asuka. Luego, el universitario de pelo teñido de repente se echó a reír, cubriéndose la boca. PFFT. Jajaja, se lo merecen esos dos. Siempre intimidando al novato, ahora les tocó a ellos. Cállate. Los dos bloqueadores, que claramente conocían al universitario, se pusieron rojos de vergüenza y enojo. Jajaja, qué gracioso. Venga, sigamos con el partido. Amigo, te voy a pasar balones fáciles. Después de todo, darlo todo es el mayor respeto, ¿verdad? La última frase fue dicha en tono de burla a las palabras que los bloqueadores habían dicho antes, casi haciendo que quisieran saltar la red para golpearlo. ¿En serio, qué clase de tontería es esa? El grupo bromeó un poco más. El partido se reanudó. Fiel a su palabra, el universitario seguía pasándole buenos balones a Asuka, y Asuka remató los primeros golpes con una altura casi imparable. Pero a medida que el partido continuaba, los ataques de Asuka comenzaron a enfrentar más y más desafíos. Los bloqueadores y defensores no podían igualar su salto ni su agilidad, pero el voleibol no se trata solo de la altura. Puede que no jugaran partidos formales a menudo, pero años de batallas en canchas casuales les habían dado una experiencia invaluable enfrentando a todo tipo de oponentes. Contra los ataques de Asuka, los dos bloqueadores hicieron un solo ajuste clave, y eso limitó drásticamente sus remates. Capítulo 25. Un remate, por definición, siempre toma una trayectoria descendente. Por eso, en el voleibol, a pesar de que el bloqueo de un jugador inmóvil no puede compararse en altura con el salto de un rematador que se acerca corriendo, los bloqueadores a menudo consiguen detener los remates. Además, el llamado punto de contacto más alto es puramente teórico. En los partidos de verdad, debido a factores como el estado físico del atacante, el momento del salto y la coordinación con el colocador, la mayoría de los atacantes rara vez golpean el balón exactamente en su punto de contacto más alto. Claro, si la diferencia en la altura de salto entre el bloqueador y el atacante es demasiado grande, incluso si el atacante no alcanza su punto más alto, puede rematar con facilidad. Y esa era más o menos la situación actual entre Akashi Asuka y sus oponentes. Los universitarios del equipo de Asuka eran todos aficionados al voleibol. Ya fuera en sus clubes de secundaria o universidad, eran en su mayoría suplentes. Si hubieran sido titulares, no estarían todo el año jugando en estas canchas casuales. Les gustaba mucho el voleibol, pero solo como un pasatiempo. Así que cuando se dieron cuenta de que sus bloqueos no podían parar por completo los ataques de Akashi, hicieron un pequeño ajuste. Los dos bloqueadores aumentaron un poco la distancia entre ellos y la red. Como los remates viajan hacia abajo, cuanto más lejos de la red están los bloqueadores, menor es la altura a la que necesitan bloquear. Esta táctica, naturalmente, tiene sus riesgos. Por ejemplo, la pelota podría rebotar en el bloqueo y golpear la red, cayendo en su propio lado.
O los espacios entre los bloqueadores podrían ser más grandes, dando más oportunidades a los atacantes de encontrar huecos. Pero apostaban a que Akashi aún no dominaba las técnicas de ataque avanzadas. Después de todo, tener una buena capacidad física puede ser talento, pero si un estudiante de noveno grado no solo tiene grandes habilidades físicas sino también técnicas avanzadas, eso ya no es talento, es un monstruo. Tuvieron que admitirlo. Su apuesta funcionó. Con esta distancia extra, cualquier atacante que supiera hacer remates en diagonal con precisión podría pasar fácilmente, incluso con un ángulo mínimo, siempre y cuando tuviera una puntería decente. Pero Asuka aún no sabía cómo hacerlo. Antes, Asuka se había basado principalmente en la fuerza y la altura para romper los bloqueos. Su fuerza era suficiente contra sus compañeros de secundaria, pero contra universitarios y adultos completamente desarrollados, era menos efectiva. No inútil, pero apenas causaba dolor en las manos de los oponentes. No era suficiente para abrirse paso. Si esto fuera un partido oficial, Asuka podría intentar técnicas como el toque o golpear el balón fuera de los límites para anotar. Pero no era el caso. Además, Asuka no estaba allí solo para ganar. Su verdadero objetivo en estas canchas casuales era perfeccionar sus técnicas avanzadas en combates reales. Así que este era el momento perfecto. Después de otro bloqueo de los oponentes, el universitario de pelo teñido organizó rápidamente la ofensiva de nuevo, con Asuka todavía como el rematador principal. Aunque el bloqueo lejano había limitado los ataques de Asuka en las últimas jugadas, sus remates violentos de antes ya se habían ganado la confianza del universitario teñido. Al ver el balón alto del colocador, los dos bloqueadores se posicionaron rápidamente y dieron un paso atrás. Asuka saltó al aire y, al ver sus posiciones de bloqueo habituales, recordó las técnicas de remate avanzadas que había investigado en línea. Las técnicas de ataque de voleibol se dividen generalmente en remates en diagonal, remates en línea recta, toques, o supermanos, y golpear el balón fuera de los límites, entre otras. El toque, rematar desde el punto de contacto más alto por encima del bloqueo, requiere una gran coordinación con el colocador. Golpear fuera de los límites depende tanto de la habilidad del atacante como de la altura, la posición de las manos y el ángulo de los brazos del bloqueador. Por lo tanto, las técnicas que más directamente muestran el nivel de habilidad de un atacante son los remates en diagonal y en línea recta. Los remates en línea, también llamados remates de banda, se hacen desde posiciones extremas de la cancha cerca de los puestos 4 o 6, cerca de la línea lateral, generalmente como último recurso. Los remates en diagonal se dividen en tres tipos: el diagonal profundo, el diagonal corto y el diagonal medio, a la altura de la cintura. El diagonal profundo apunta a las esquinas traseras. El diagonal corto es un remate cerca de la línea de 3 metros en los lados delanteros. El diagonal medio, el más común, suele ser la técnica a la que se recurre por defecto. Contra un bloqueo simple o doble, el remate más utilizado es el diagonal medio. ¡Bang! En el aire, Asuka giró el cuerpo, cambiando por la fuerza el ángulo de su brazo, con la palma ligeramente inclinada. Golpeó el balón con fuerza. Los dos bloqueadores sintieron como si una ráfaga de aire hubiera pasado por ellos, solo para ver que el balón desaparecía de repente. Para cuando se dieron cuenta de lo que había sucedido, el voleibol había pasado por su lado y se había estrellado en el suelo. ¡Fuera!, gritó un oponente en voz alta. Asuka aterrizó sin expresión, porque en el aire ya había visto que su remate había pasado unos 20 o 30 centímetros más allá de la línea lateral. No te preocupes, no te preocupes. Gran remate. Fue un tiro en diagonal precioso. La próxima vez seguro que sale bien, animó en voz alta el universitario de pelo teñido, detrás de Asuka. El remate diagonal medio es el tipo más común de remate en diagonal en los partidos. En primer lugar, es menos exigente técnicamente que los otros dos tipos. En segundo lugar, es una de las formas más efectivas de romper bloqueos simples o dobles. Hay que tener en cuenta que en los partidos oficiales, los atacantes rara vez se enfrentan a un triple bloqueo. Más a menudo, se enfrentan a uno o dos bloqueadores. Como este remate es tan común, la mayoría de los jugadores de voleibol que se refieren a los remates en diagonal suelen referirse a este estilo diagonal medio. El apoyo entre jugadores durante los partidos de voleibol es muy común. Cuando el universitario de pelo teñido vio que el remate de Asuka fallaba, lo dijo por costumbre. Pero aún no comprendía lo que esa frase, la próxima vez seguro que sale bien, significaba realmente para Asuka. Y así, la pesadilla del universitario de pelo teñido comenzó. Porque para aprender nuevas técnicas, los errores son algo muy común, ¿verdad?
Fuera. 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 Buen balón. Fuera. El tiempo pasó poco a poco mientras los dos equipos intercambiaban ofensas y defensas. Las luces del techo del gimnasio seguían encendidas. La defensa de los dos bloqueadores se mantuvo firme. Los remates de Asuka siguieron siendo potentes. Solo la mirada del universitario de pelo teñido se volvió cada vez más vacía, y la voz del que gritaba órdenes se volvió gradualmente ronca. Capítulo 26. Al día siguiente, Akashi Asuka no volvió a ver a los universitarios de pelo teñido en la cancha. No hay que malinterpretarlo, no fue por su culpa. Al fin y al cabo, este era un gimnasio polideportivo. Era perfectamente normal que diferentes grupos de personas vinieran y se fueran cada día en esta cancha abierta. Sí, así eran las cosas. Oye, chico. ¿Quieres venir a jugar un partido con nosotros? Claro que sí. No mucho después de llegar al gimnasio, Asuka oyó los gritos familiares desde la cancha de voleibol e inmediatamente se acercó con una gran sonrisa. Una semana más tarde, un rumor comenzó a extenderse silenciosamente por todo el gimnasio. Al parecer, un estudiante de secundaria había estado usando el lugar como su propio campo de entrenamiento, buscando gente para jugar todos los días y disfrutando de atormentar a sus compañeros de equipo. Asuka escuchó el rumor por casualidad y negó con la cabeza mientras se alejaba. En serio. ¿Quién es tan maleducado como para difundir rumores así? ¿Y si la gente empezaba a pensar que se trataba de él? A partir de ese día, para evitar cualquier asociación con el rumor, Asuka redujo deliberadamente el uso de sus remates en diagonal y empezó a centrarse más en desarrollar sus ataques en línea recta. Practicar remates en línea recta solo desde el centro de la cancha no era muy efectivo para mejorar. Así que para exigirse más, antes de cada ataque, Asuka seguía golpeando un par de remates en diagonal para atraer a los bloqueadores, mientras se movía sutilmente hacia las líneas laterales en las posiciones 4 y 2. Al alternar entre remates en diagonal y en línea recta, la capacidad de Asuka para anotar mejoró drásticamente. Por esto, pasó una semana y media más antes de que el rumor de ese estudiante de secundaria está de vuelta volviera a circular. Después de eso, Asuka notó que era mucho más difícil encontrar gente dispuesta a unirse a su equipo. Así que es por los rumores, murmuró, sacudiendo ligeramente la cabeza. Luego, en voz baja, se dijo a sí mismo. Bueno, si no puedo encontrar a nadie aquí, iré a otra cancha y causaré problemas allí por un tiempo. Perfil del jugador. Akashi Asuka. Fuerza. 77, 8, núcleo 77, 5, brazo 78, 1. Velocidad. 74, 9, explosiva 75, 2, reacción 74, 6. Resistencia. 75, 2, aguante 75, 1, cardiopulmonar 75, 3. Salto. 75, 9, salto vertical 77, 9, tiempo de suspensión 74. Habilidades básicas. 70, 5, saque 69, 2, recepción 69, 4, colocación 63, 3, remate 77, 9, bloqueo 73, 6, defensa 69, 6. Habilidades avanzadas. Remate en diagonal 69, 1, remate en línea recta 68, 6, saque de salto potente 70, 7. Eso significa que en la próxima cancha, me centraré principalmente en saques de salto en el juego real, dijo Asuka. Después de terminar el último partido en ese gimnasio esa tarde, Asuka revisó el panel de sus estadísticas en su teléfono de camino a casa. Durante este período de entrenamiento, sus estadísticas habían crecido de forma notable. Aunque las mejoras del entrenamiento puro se estaban ralentizando a medida que sus atributos subían, y casi había agotado los beneficios de su experiencia en su vida pasada, todavía tenía muchos valores de campeón ganados con la práctica intensa de este verano. Después de todo, no todos podían resistirse a jugar durante las vacaciones de verano. Dejando de lado todas las habilidades técnicas, solo juzgando su condición física, casi todas sus estadísticas, excepto algunas, ya habían superado los 75. Estos avances en sus habilidades físicas básicas le dieron a Asuka una clara sensación de aumento de fuerza. Especialmente su fuerza. Tal vez porque había estado jugando principalmente contra adultos, no lo había notado tan profundamente, pero Asuka sintió que, en poco tiempo, la potencia de su remate podría subir de nivel de nuevo, evolucionando a un nuevo escalón. En cuanto a sus técnicas avanzadas, como Asuka ya tenía una habilidad de remate sólida, aprendió los remates en diagonal y en línea recta con rapidez.
La última habilidad, el saque de salto potente, era una técnica que Asuka había desarrollado él mismo para ajustarse a sus puntos fuertes en fuerza y capacidad de salto. Abandonó la idea de saques precisos y, en su lugar, se centró en maximizar la velocidad y la potencia del saque usando su altura de salto y su fuerza. Como el saque era la única habilidad que no requería compañeros de equipo para mejorar, aunque nunca había usado este saque de salto en un partido oficial, después de entrenar en privado, se había convertido en su habilidad avanzada con la puntuación más alta. A la tarde siguiente, Asuka se puso en camino temprano hacia otro gimnasio que había encontrado en su teléfono. Comparado con el anterior, este gimnasio estaba más lejos, pero era más grande y tenía un aspecto más oficial, con más canchas de voleibol. Sin duda, habría menos rumores aquí. Tardó casi una hora a pie y en tren antes de llegar a su destino. Primer gimnasio polideportivo de la ciudad de Sendai. Este gimnasio era claramente más profesional que el último. Al acercarse, lo primero que se veía eran los campos de fútbol y béisbol a cada lado del edificio. Comparados con el voleibol, estos dos deportes eran claramente más populares. Incluso bajo el sol abrasador, ambos campos estaban llenos de gente. Dentro, los primeros sonidos que Asuka oyó fueron los golpes de los balones de baloncesto y el chirrido de las zapatillas en el suelo pulido. Oye, chico. ¿Quieres jugar al voleibol? Nos falta uno, ¿te apuntas? Antes de que Asuka pudiera acercarse a las canchas de voleibol, un estudiante universitario que pasaba con una bebida deportiva abierta lo saludó. Los ojos de Asuka se iluminaron al instante. Este era el tipo de gimnasio adecuado que prefería, sin rumores extraños. Asintió firmemente, aceptando. No mucho después, el universitario, que se presentó como Chiba, llevó a Asuka a su cancha. A diferencia de los equipos improvisados que Asuka había conocido antes, Chiba y sus amigos tenían un equipo relativamente fijo, aunque alguien se había marchado de repente a mitad de ese partido. Chiba, ¿encontraste a alguien? Sí, me encontré con un estudiante de secundaria de camino. ¿Y tú? Es curioso que lo digas, yo acabo de encontrar a un chico de prepa. Mientras Chiba charlaba con sus amigos, la mirada de Asuka se sintió atraída por alguien a quien reconocía bastante bien. Alrededor de 1,78 metros de altura, con un corte de pelo rubio muy corto con dos rayas negras afeitadas en las sienes y una expresión perpetuamente irritada, como la de un adolescente rebelde. Cuando Asuka lo miró, el chico giró la cabeza y le lanzó una mirada feroz y agresiva, como un perro rabioso. Asuka se frotó la barbilla, recordando, y pensó en silencio. Ese tipo, su nombre es Kentaro Kitani, ¿verdad? Capítulo 27. Oye, chico, no te importa jugar de central, ¿verdad? Sin problema. Genial, entonces que empiece el partido. Después de ponerse de acuerdo en las posiciones y confirmarlo con el equipo contrario, el partido comenzó oficialmente. El equipo de Chiba y Akashi Asuka era el equipo rojo. Kentaro Kitani estaba en el equipo azul. El formato era 6 contra 6. En el sorteo, el equipo azul ganó y eligió recibir el primer saque, así que el equipo rojo, donde estaba Akashi, tuvo el primer saque. El nivel de habilidad de los equipos de Chiba era completamente diferente al de los jugadores aficionados que Akashi había conocido en las canchas abiertas. Aunque técnicamente eran aficionados, habían formado un equipo de verdad, y solo la coordinación entre los jugadores era algo totalmente distinto. Además, todos eran universitarios. Aunque no estuvieran al nivel de una liga universitaria, sus años de entrenamiento y sus físicos de adultos los hacían mucho más fuertes que los jugadores de preparatoria. ¡Pam! El colocador del equipo rojo comenzó con un saque de salto. No fue un saque particularmente potente, pero su colocación complicada desorganizó la formación del equipo azul. A diferencia de lo que pasó con el estudiante de secundaria, el saque no fue un regalo fácil para el ataque del oponente. Lo siento, el balón se desvió. No te preocupes, no te preocupes. Yo me encargo. Chico, este primer ataque es tuyo. El colocador del equipo azul le pasó el primer ataque a Kentaro Kitani, una costumbre similar a la que Asuka había visto en el otro gimnasio. En gimnasios públicos como este, era una especie de regla no escrita dar el primer balón a los recién llegados. Primero, era una forma de darles la bienvenida. Segundo, permitía a los jugadores veteranos evaluar su nivel de habilidad y sentir la química del equipo. Cuidado con el bloqueo. El colocador del equipo rojo les recordó a los jugadores. Asuka estaba posicionado en la parte delantera derecha, posición 2, mientras que Kitani atacaba desde el lado izquierdo.
Así que esta vez, Asuka obviamente no pudo llegar al bloqueo a tiempo y tuvo que ver cómo los dos atacantes del medio se movían de lado para bloquear. Kitani, de unos 178 centímetros de altura, no era bajo, pero entre universitarios con una media de más de 183 centímetros, no era una gran ventaja. Cuando el central y el rematador exterior del equipo rojo formaron un bloqueo doble, sus cuatro brazos crearon un muro imponente que ensombreció por completo el cuerpo de Kitani. No solo el equipo azul, sino también los dos bloqueadores del equipo rojo pensaron para sí mismos, esto podría ser un problema, sintiendo que tal vez se habían tomado el bloqueo demasiado en serio. Entonces, al instante siguiente, Kitani, ya en el aire, giró su cuerpo en una forma casi antinatural, estirando su brazo derecho y ambas piernas hacia atrás, transformándose de un arco tenso a algo parecido a una C casi circular. ¡Bang! Un sonido agudo resonó en el aire. El voleibol trazó un arco veloz sobre el bloqueo, pasó a los defensores y se estrelló con un ruido sordo en el suelo detrás del colocador del equipo rojo. Kitani aterrizó, aún con esa sonrisa arrogante. El colocador del equipo rojo ni siquiera había reaccionado, con las manos dobladas delante de él, como si se hubiera quedado petrificado en su lugar, solo la silueta del veloz recorrido del balón permanecía en sus ojos. ¿Eh? El central y el rematador exterior del equipo rojo parpadearon, girando la cabeza hacia donde cayó el balón, atónitos. ¿Qué demonios fue eso? No puede ser. ¿Qué clase de forma de remate tan extraña era esa? ¿De verdad un cuerpo humano puede doblarse así? El equipo rojo estaba incrédulo, especialmente los dos bloqueadores que habían visto claramente a Kitani preparándose inicialmente para un remate en línea recta, pero después de que el bloqueo se formara, de alguna manera se ajustó en el aire y cambió instantáneamente a un remate en diagonal. Fue completamente absurdo. Incluso Asuka se quedó un poco atónito. Él sabía desde el principio que Kitani poseía el talento de controlar libremente su cuerpo en el aire, pero una cosa es verlo en un anime, y una historia completamente diferente en la vida real. Muchas cosas que se muestran en el anime son solo aproximaciones. La realidad implica muchos más detalles que las obras originales no muestran, como el primer partido con Kitagawa. Asuka había sabido que Tobio Kageyama tenía problemas psicológicos, pero en realidad fue Oda Miki quien diseñó con éxito estrategias para explotar esa falla, no el propio Asuka. En parte porque Asuka no era muy bueno en tácticas de voleibol, pero principalmente porque explotar la debilidad de Kageyama requería una perspectiva que pudiera ver la situación de la cancha entera durante el juego. Ese tipo de visión Asuka no la tenía, ni siquiera se mostraba en su panel del sistema. Pero Oda Miki, que veía con frecuencia partidos de ligas profesionales, naturalmente desarrolló una habilidad similar con el tiempo. Kitani era lo mismo. Si Asuka no lo hubiera visto con sus propios ojos, habría sido imposible imaginar lo increíble y extraña que era realmente esta habilidad para ajustar instantáneamente la postura del cuerpo en el aire. No pasa nada, no pasa nada. Concentrémonos en la defensa para el siguiente balón. El primer ataque de Kitani había sorprendido a todos, siendo una técnica tan inusual. Pero la sorpresa solo duró un momento. Habiendo jugado voleibol durante años, rápidamente se recuperaron y se prepararon para el siguiente balón. Después de que Kitani anotara, el saque volvió al equipo azul. Después de una rotación, Kitani sacó. Esta vez, fue un saque por encima del hombro poco notable. La historia original describe que la habilidad de saque del equipo contrario era bastante buena, pero ese período estaba a un año de distancia, por lo que Kitani aún no había aprendido el saque de salto. El líbero del equipo rojo recibió, y el colocador organizó el ataque. Al igual que el equipo azul, el primer ataque del equipo rojo también fue liderado por Asuka. Cuando el balón voló hacia él, los bloqueadores del equipo azul se adelantaron de inmediato. Como no tienes piedad con nuestro novato, nosotros tampoco la tendremos. El bloqueo doble del equipo azul, dos jugadores de más de 185 centímetros de altura, sonrió con ferocidad, sellando instantáneamente la trayectoria de remate de Asuka. Las caras del equipo rojo se ensombrecieron. Aunque ambos lados no tuvieron piedad con los recién llegados, el bloqueo del equipo azul estaba en un nivel diferente al del equipo rojo. Antes, los rematadores del medio y del exterior del equipo rojo eran más bajos y solo podían bloquear remates en línea recta. Pero ahora, los dos bloqueadores del equipo azul no solo sellaban la línea recta, sino incluso los remates en diagonal que Kitani acababa de usar. Asuka corrió desde la parte de atrás de la cancha hacia la red, echó un vistazo al bloqueo y se lanzó hacia arriba con toda su fuerza.
El suelo del gimnasio pareció zumbar mientras Asuka se elevaba, como si le hubieran crecido alas. ¡Qué alto! Los bloqueadores del equipo azul se estremecieron al principio, pero rápidamente saltaron en respuesta. Pero la altura por sí sola no superará nuestra defensa. Aunque los bloqueadores no saltaron tan alto como Asuka, su ventaja de altura y el momento de su salto controlaron el bloqueo a la perfección. Sus 4 brazos seguían sellando las vías de ataque. Asuka, suspendido en el aire, sintió el efecto de su atributo de tiempo de suspensión mejorado. Podía permanecer en el aire un momento más que antes, y esa pequeña fracción de segundo le permitió ver la cancha con más claridad. Una pausa de apenas unas centésimas de segundo. Finalmente, Asuka vio un punto débil. Balanceó su brazo con fuerza hacia el estrecho hueco. ¡Bang! El balón rozó la muñeca del bloqueador del lado derecho, volando en una línea perfectamente recta y se estrelló justo en la línea de fondo. Silencio. El equipo azul. El equipo rojo. Capítulo 28. Me llamo Tobira Chiba. Hoy, mis amigos y yo nos pusimos de acuerdo para quedar en el gimnasio para jugar voleibol. A la mitad del partido, 2 de mis amigos tuvieron que irse por otras razones, así que no tuvimos más remedio que encontrar a un estudiante de preparatoria cada uno para que se uniera a nosotros como compañero de equipo temporal. Para ser honesto, nuestro plan original era solo rellenar los números. Pero, para nuestra completa sorpresa, estos 2 chicos, uno abrió el partido con un remate en diagonal perfecto, mientras que el otro se enfrentó cara a cara con nuestros centrales más fuertes y lanzó un disparo en línea recta que cayó justo en la línea. Tengo que preguntar, ¿los jugadores de voleibol de preparatoria se han vuelto tan increíblemente buenos hoy en día? Somos un equipo universitario, al fin y al cabo. ¿Es esto siquiera razonable? ¿Es esto realmente justo? Los jugadores universitarios de ambos equipos, el rojo y el azul, se contrajeron en las esquinas de sus ojos, sintiéndose completamente superados. Cada lado miró a su propio jugador de preparatoria, luego al del oponente, con un montón de quejas burbujeando en su interior, pero a la hora de hablar, nadie sabía muy bien qué decir. Gran remate. Logró decir Tobira Chiba después de una pausa. Gracias por el cumplido, respondió Akashi Asuka amablemente. Gracias a sus respectivos novatos de preparatoria, tanto el equipo rojo como el azul anotaron un punto cada uno, empatando el marcador 1-1. Después de que Akashi Asuka anotara ese remate, Kentaro Kitani, que había estado bromeando con todos con una actitud fanfarrona, centró de inmediato toda su atención en Asuka. Sus ojos, afilados y salvajes como los de un perro rabioso, empezaron a arder con el deseo de desafiarlo. En ese momento, con la rotación del equipo rojo, era el turno de Asuka de sacar. Uf. De pie, justo detrás de la línea de fondo, Asuka sostuvo el balón con una mano y exhaló suavemente, intentando relajar su cuerpo. Luego comenzó su lenta aproximación y lanzó el balón suavemente al aire. Al ver esto, los universitarios de ambos equipos se quedaron atónitos. Habían esperado que el saque de Asuka fuera similar al de Kitani, pero ahora, algo se sentía extraño. ¡Bum! ¡Tud! Mientras lo pensaban, un golpe sordo del balón resonó en el gimnasio. En un abrir y cerrar de ojos, los jugadores del equipo azul vieron un destello de movimiento, y el voleibol ya estaba rebotando en el suelo detrás de ellos. Interrogación de cierre, 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 interrogación de cierre. Todos estaban estupefactos, mirando el balón rodando en el suelo mientras los signos de interrogación explotaban salvajemente en sus mentes. Ese saque de salto, ¿fue de un chico de preparatoria? Como la persona que trajo a Akashi Asuka, Tobira Chiba fue probablemente el más sorprendido de todos. Cuando estaba en la preparatoria, también había jugado voleibol en el equipo de su escuela. Aunque su equipo nunca llegó a los nacionales, se había enfrentado a los equipos que sí lo hicieron. Y nunca lo entiendes del todo hasta que juegas contra ellos. Incluso entre equipos de preparatoria, la brecha entre un equipo a nivel nacional y un club ordinario es enorme, y no puede explicarse solo por el marcador. Debido a esto, Tobira sabía muy bien que Akashi Asuka ya tenía las habilidades para competir en el torneo nacional. Pensando en esto, Tobira se sintió un poco abrumado por su propia suerte, al recoger a alguien al azar de la calle y terminar con un jugador capaz de competir al más alto nivel de preparatoria, no estaba seguro de si su suerte era buena o mala. Bum bum bum. Ninguno de estos pensamientos distrajo a Asuka. Después de anotar en su primer saque, Asuka supo que su saque se sentía bastante bien, así que para mantener el impulso, se preparó inmediatamente para su segundo saque. ¡Bum!
Después de la misma rutina, el voleibol salió volando de nuevo. Esta vez, los miembros del equipo azul estaban preparados y podían ver la trayectoria del balón con claridad, pero aún así, la velocidad era increíble. Ignorando por completo el control y la colocación, Asuka lanzó un potente saque de salto, concentrando toda su energía en la fuerza y la velocidad. El balón voló por encima de la red y aterrizó justo delante de Kentaro Kitani. Una colocación así normalmente sería un punto fácil si el líbero del equipo contrario o un defensor mejor estuviera en posición. Desafortunadamente para ellos, ese no era el caso. Kentaro Kitani podría tener una personalidad difícil, pero era talentoso y trabajador. Sin embargo, su posición no era de líbero, era un rematador exterior. En el instante en que Kitani vio la trayectoria del balón, se preparó para recibirlo, pero cuando el balón chocó con su brazo, la fuerza abrumadora desvió la posición de su brazo. El balón se desvió y aterrizó fuera de los límites. Marcador. 1-3. Maldición. La expresión de Kitani se oscureció a medida que la frustración por fallar el saque aumentaba. Al mismo tiempo, su mirada hacia Asuka ardía con una llama competitiva aún más brillante y un desafío creciente. Está bien, a por el siguiente. El rematador exterior del equipo azul se palmeó las manos para animar a Kitani, señalándole que siguiera intentándolo. Entonces, Asuka cometió un error. Su saque golpeó la red. Marcador ahora 2-3. Esto era normal, incluso los jugadores de clase mundial en partidos profesionales a menudo tienen errores de saque. Además, el potente saque de salto de Asuka aún no estaba muy refinado. El hecho de que hubiera logrado anotar 2 veces seguidas en su primer intento fue un poco sorprendente, incluso para él mismo. El colocador del equipo rojo le dio una palmada en el hombro a Asuka, indicándole que su saque anterior había sido genial y que no se preocupara. El partido continuó. El primer balón del partido en esta cancha de voleibol fue un espectáculo para los novatos. Después de eso, el partido se convirtió en gran parte en una batalla de trabajo en equipo, estrategia, ataque y defensa. En este aspecto, Asuka y Kitani claramente no podían compararse con los jugadores veteranos que habían jugado innumerables partidos. Así que el número de veces que recibieron el balón fue disminuyendo gradualmente. Esto no era un problema para Asuka, él era muy consciente de su lugar. Al principio, la falta de familiaridad podía permitirle romper la defensa del oponente por su cuenta. Pero una vez que ambos equipos se asentaron, su capacidad física y nivel de habilidad actuales no le daban mucha ventaja contra la defensa coordinada de los universitarios. Para anotar, tendría que ser a través del trabajo en equipo. Así que aquí, se consideraba a sí mismo como un rematador exterior más, centrándose en aprender. Asuka tenía esa mentalidad clara porque llevaba un alma de adulto. Kentaro Kitani, apodado el perro rabioso, era obviamente diferente. Para este joven, el voleibol significaba rematar y atacar. Ahí estaba la emoción. Si no podía rematar, ¿qué sentido tenía? Así que, después de un largo tiempo sin tocar el balón, finalmente, no pudo aguantar más. Cuando el marcador llegó a 22-24, punto de partido para el equipo rojo, el ataque y la defensa del equipo azul se habían vuelto más estables. En el último ataque, el colocador del equipo azul eligió instintivamente pasarle el balón a un compañero de equipo mayor con el que tenía más experiencia. Pero en el instante en que el pase salió de las manos del colocador, justo cuando el central del equipo azul estaba a punto de saltar, Kitani se lanzó de repente desde atrás, arrebatando el pase de las manos del central. ¡Bum! Con un remate feroz sobre la red, Kitani envió el balón por encima de la cabeza de Asuka en la parte de atrás de la cancha, un golpe que golpeó la pared a más de 20 metros de distancia. Capítulo 29. El gimnasio estaba lleno de ruido, pero la cancha de voleibol donde estaba Akashi Asuka se quedó en completo silencio. Especialmente su compañero de equipo, Kentaro Kitani, que se quedó allí, pasmado, con la boca abierta, incapaz de decir una palabra. Después de unos segundos. PFT. Alguien del equipo rojo fue el primero en soltar una carcajada. Pronto, todo el equipo rojo se unió, llenando la cancha de un ambiente alegre y animado. Jajaja, Nakazawa, el chico que trajiste tiene mucha energía. La risa de Chiba fue la más fuerte. El rostro de Kentaro Kitani se puso rojo, una imagen poco común en él. Mientras tanto, Nakazawa, el colocador del equipo azul a quien Chiba se había dirigido, tenía una expresión un poco sombría, aunque no estaba enfadado. Por un lado, no era muy digno para los universitarios perder los estribos por un chico de secundaria.
Y por otro, como colocador, Nakazawa había visto a muchos jugadores con todo tipo de personalidades. Claro, este chico parecía un poco tosco, pero estaba dentro de lo que podía manejar. Lo siento, simplemente no pude contenerme después de no tocar el balón en tanto tiempo, se disculpó Kitani con el colocador del equipo azul. Al ver eso, a Nakazawa le resultó aún más difícil enojarse. Akashi Asuka sonrió en silencio ante el intercambio. Tenía cierta comprensión de la personalidad de Kitani. En general, el chico era difícil, pero la mayoría de las veces, solo perdía los estribos con jugadores que eran técnicamente inferiores, incluso si eran sus senpais. Por otro lado, si la persona era hábil, ya fuera compañero de equipo u oponente, Kitani podría ser competitivo y un poco terco, pero se podía manejar. Como Kitani regaló el último punto, el equipo rojo se llevó el primer set. Durante el descanso, Chiba le entregó a Asuka una botella de bebida deportiva. Gracias, Chiba-senpai, dijo Asuka, tomándola. No hay de qué. Chiba sonrió ligeramente. Tenía una buena impresión de Asuka, o más bien, en un gimnasio polideportivo como ese, a menos que la personalidad de alguien fuera terrible, la gente con buenas habilidades solía llevarse mejor con los demás. Oye, ¿de qué escuela eres? Nunca te he visto en ningún partido oficial, una voz interrumpió de repente su charla casual. Asuka levantó la vista y, como era de esperar, la única persona que podía hablar con un tono tan rudo allí era Kentaro Kitani. Sengoku. Sengoku. Kitani parpadeó. ¿Dónde está eso? No creo que haya una preparatoria llamada Sengoku en la prefectura de Miyagi. Sengoku no es una preparatoria, es una secundaria. Actualmente soy un estudiante de tercer año de secundaria. PFFT. Antes de que Kitani pudiera responder, Chiba y varios otros universitarios del equipo rojo estallaron en carcajadas. ¿Qué? ¿Eres de secundaria? Chiba ya estaba tosiendo lágrimas de tanto reír, aunque no tuvo tiempo de preocuparse por eso en ese momento. Si antes estaba sorprendido por la habilidad de Asuka, ahora todo el equipo rojo parecía haber visto un fantasma. No. Asuka, esta broma no tiene ninguna gracia. No la vuelvas a hacer, Chiba sacudió la cabeza frenéticamente. No estoy bromeando. Realmente sigo en secundaria, Chiba. Kitani. En ese momento, no solo Chiba, sino incluso Kitani se quedaron sin palabras. Kitani había venido con la intención de desafiar a un senpai, pero de repente el senpai se había convertido en un kai. Eso lo descolocó por completo. La personalidad de Kitani era audaz a la hora de desafiar a oponentes más fuertes o de conseguir una victoria inesperada. Pero intimidar a un chico de secundaria, incluso el perro rabioso tenía algo de orgullo. Por un momento, toda la escena se volvió incómoda. Kitani no sabía cómo reaccionar, mientras que Chiba y los demás se cuestionaban todas sus decisiones de vida. ¿Para qué demonios practiqué durante los 3 años de preparatoria? Al recordar sus propios 3 años jugando voleibol, y luego ver las habilidades de Asuka, Chiba sintió de repente que esos años habían sido una completa pérdida de tiempo. La gente es incomparable, de verdad. Esa tarde, los dos equipos jugaron 5 sets en total. El equipo rojo de Asuka ganó 3 y perdió 2. Parte de la razón de las derrotas fue la experimentación de Asuka con saques y remates, que le costó algunos puntos. De lo contrario, el marcador podría haber sido aún más alto. Aún así, las habilidades de Asuka se habían ganado el respeto de todos. Intercambiaron información de contacto, prometieron volver a jugar y luego cada uno se fue por su lado. De vuelta en casa, Asuka leyó un poco y repasó algunos conocimientos de preparatoria. Desde que llegó a este mundo, había estado usando mucho menos su teléfono, pero no hay que malinterpretarlo. No es que lo hubiera dejado, simplemente que los productos electrónicos en este país dejaban mucho que desear. A las 9:30 p.m., Asuka se acostó a su hora. Mientras tanto, en la casa de Kitani, recién duchado, aún no estaba dormido. En cambio, estaba sentado con las piernas cruzadas en el tatami, viendo con atención un tutorial de saque de voleibol en la televisión. Al día siguiente, como de costumbre, Asuka entrenó por la mañana, centrándose en el estado físico y las habilidades básicas. En cualquier deporte, un buen acondicionamiento físico y los fundamentos forman la base esencial, sin la cual, es difícil llegar lejos. Por la tarde, practicó el saque. Como el primer gimnasio polideportivo de la ciudad de Sendai estaba lejos de su casa, no era factible que practicara allí todos los días, debido al tiempo que perdía en el viaje. Planeaba seguir jugando partidos cada 3 o 5 días, mejorando constantemente de acuerdo con su calendario de entrenamiento.
Los días pasaron rápidamente. El último semestre de secundaria estaba a punto de comenzar. El día antes del inicio de clases, después de unas vacaciones de verano enteras sin contacto desde el campamento de entrenamiento, los compañeros de equipo del club de voleibol de Asuka de repente le enviaron mensajes amigables al mismo tiempo, como si se hubieran puesto de acuerdo. Y todos le pedían que les prestara su tarea de verano. Como eran tantos, Asuka tomó fotos de sus tareas con su teléfono y creó un grupo de chat especial. Entonces, ocurrió un milagro. Aunque el club de voleibol de la secundaria Sengoku solo tenía un total de 7 jugadores, entre titulares y suplentes, en menos de una hora desde la creación del grupo, Asuka observó asombrado cómo el número de personas en el chat se disparaba de 7 a 123. Capítulo 30. Host. Akashi Asuka. Altura. 182,6 centímetros. Peso. 79 kilogramos. Alcance. 339 centímetros. Fuerza. 78,5, fuerza central 78,1, fuerza del brazo 79. Velocidad. 75,2, velocidad explosiva 75,3, velocidad de reacción 75,1. Resistencia. 75,7, aguante 75,5, capacidad cardiopulmonar 75,9. Salto. 77, altura de salto 78,9, tiempo de suspensión 75,1. Habilidades básicas. 72,8, saque 72,3, recepción 72,1, colocación 65,8, remate 79,4, bloqueo 75,4, defensa 72. Habilidades avanzadas. Remate en diagonal 73, remate en línea recta 73,4, saque de salto potente 74,5. Una semana después de que comenzara el nuevo trimestre. Después de terminar todos los caóticos exámenes de inicio de clases, el entrenador del equipo de voleibol, Shimokawa Mitsuto, les hizo otra ronda de evaluaciones a los jugadores. Los datos en mano eran los últimos resultados de la prueba de Akashi Asuka. Por supuesto, la segunda parte de estos datos provenía principalmente del sistema, mientras que la hoja de papel que Shimokawa Mitsuto sostenía carecía de ese mismo nivel de precisión y detalle, excepto por las 3 primeras categorías. Aún así, las estadísticas más recientes fueron suficientes para sorprender a Shimokawa Mitsuto. Para él, estos no eran solo números, eran una exhibición clara y concreta de talento. En solo un mes, los datos de Akashi Asuka habían evolucionado a un nivel completamente nuevo en comparación con el final del campamento de entrenamiento. Un progreso tan aparentemente ilimitado era difícil de explicar con algo que no fuera la palabra talento. Lo que más desconcertaba a Shimokawa Mitsuto era que había estado entrenando a Akashi durante bastante tiempo, sin embargo, durante su primer y segundo año, no había habido señales de una habilidad tan dotada. ¿Podría ser esto realmente lo que llamaban un talento tardío? Perplejo, Shimokawa Mitsuto pasó a la siguiente hoja de datos. Esta parece más normal. El segundo conjunto de datos pertenecía a Ryuei Sanashita. En comparación con los datos de Akashi, la trayectoria de crecimiento de Sanashita era mucho más típica. Empezando por la altura y el peso. No estaban muy separados. Ambos habían crecido casi 1,5 centímetros en el último mes. Si bien esa tasa de crecimiento era un poco rápida, era completamente normal para un estudiante de tercer año de secundaria. Shimokawa incluso había visto casos en los que los estudiantes crecían tanto durante las vacaciones de verano que toda su ropa y zapatos se volvían inservibles. En cuanto al peso, Sanashita no había ganado tanto como Akashi. El aumento de peso de Akashi se debió a su creciente atributo de fuerza, que obligó a un aumento de la masa muscular, y eso limitó un poco el crecimiento de su atributo de salto. En otras áreas, Sanashita obviamente no podía compararse con Akashi. Comparado con el día en que terminó el campamento de entrenamiento, las estadísticas físicas y de habilidad de Sanashita mostraron algunas mejoras, pero algunas áreas habían disminuido ligeramente. Esto no fue una sorpresa para Shimokawa. De hecho, considerando que había pasado un mes entero, mantener este nivel ya era bastante alentador. Demostraba que Sanashita no había desperdiciado sus vacaciones. Incluso si no siguió un plan de entrenamiento estricto como Akashi, al menos mantuvo algo de práctica. Si se hubiera limitado a holgazanear durante un mes, sus habilidades se habrían desplomado. Esta es la naturaleza de los deportes competitivos. Las estadísticas de los otros jugadores eran en su mayoría similares, lo que demostraba que el equipo se estaba esforzando al máximo para derrotar a la secundaria Kitagawa Daiichi.
Sosteniendo la pila de hojas, el corazón de Shimokawa Mitsuto ardía de emoción. Si siguen así, tal vez este año Sengoku realmente pueda llegar a los nacionales. El año pasado, Shimokawa había tenido la idea de llevar a Sengoku al torneo nacional, pero en ese entonces era solo una idea. Como entrenador, sabía lo difícil que era alcanzar ese nivel. Ahora, esa idea había comenzado a sentirse como una posibilidad real. No solo porque los jugadores trabajaban duro, sino principalmente por el notable progreso de Akashi Asuka, la verdadera esperanza para llegar a los nacionales. Aunque su corazón estaba en llamas, Shimokawa mantuvo una apariencia tranquila. Se levantó lentamente y dijo: después de esta prueba, está claro que todos han trabajado duro durante el verano. Pero, todavía no es suficiente. Excepto por Akashi, todos ustedes han sido demasiado perezosos desde que terminó el campamento de entrenamiento. Quedan poco más de 3 semanas para el torneo nacional, y esta es su última oportunidad en la secundaria. Si quieren vengarse de Kitagawa y quieren hacer un verdadero esfuerzo en los nacionales, entonces aprovechen este tiempo limitado y denlo todo. El grupo respondió en voz alta. ¿Sí? El discurso de Shimokawa fue un poderoso impulso de motivación para los chicos de segundo año. Inmediatamente se lanzaron al entrenamiento con una pasión ardiente. Asuka agarró una cesta de balones, listo para seguir practicando su saque de salto, con el objetivo de llevar su habilidad de saque por encima de 75 antes de que comenzara el torneo nacional. Pero antes de que pudiera empezar, dos figuras se le acercaron desde una corta distancia. Nishimori Tomohiko llegó primero, ya agitando los brazos con entusiasmo. Asuka-senpai. Oye, Akashi, ¿puedes rematarme algunos balones más durante la práctica? Interrumpió Ryuei Sanashita antes de que Nishimori terminara, acercándose a Akashi. Al escuchar eso, la emoción de Nishimori se congeló al instante, su rostro se descoloró y la decepción fue obvia. ¿Cómo había pasado esto? Estuve aquí primero. Desde el último partido, Sanashita había estado reflexionando sobre sí mismo. Durante el torneo de la prefectura, el rendimiento de Sanashita no fue malo. Aparte de algunos nervios iniciales que causaron errores al principio, sus siguientes partidos fueron sólidos. Aún así, sentía que simplemente no podía compenetrarse bien con Akashi en la cancha. Al principio, pensó que el problema era su propio juego, pero después del campamento de verano, se dio cuenta de que no era eso. Era Asuka quien estaba jugando a un nivel excepcional. El progreso de Asuka era tan rápido que era casi visible a simple vista, no solo en el entrenamiento regular, sino incluso en medio del torneo. Por esto, Sanashita sintió que su desempeño normal simplemente no podía seguir el ritmo de Akashi. El colocador es el comandante del equipo. También, el herrero que forja las armas para los rematadores. Pero durante la primera mitad del torneo de la prefectura, Sanashita fue, sin duda, un colocador no cualificado.